Entonces, estableciendo los fundamentos para el crecimiento. Casi todos cuando empiezan con la iglesia o se dan cuenta que tienen un llamado de parte de Dios para establecer la iglesia, o de pronto pues te ves involucrado en que ya hay gente que está viniendo a tu casa, o estás reuniendo a otras personas, o de algún modo ya te involucraste con la iglesia, entonces empiezan a surgir preguntas, y después de meses o tal vez años de trabajo, la pregunta que siempre viene a todos los que están al frente de una iglesia es: ¿por qué mi iglesia no crece? ¿O cómo le hago para que mi iglesia crezca? ¿No? ¿Cómo hacerle para que la iglesia crezca? Entonces, muchos empiezan a ver estrategias y formas, y bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a repartir folletos, vamos a cambiar aquí, a cambiar allá, a cambiarnos de lugar, etcétera. Se empiezan a hacer muchas cosas para que la iglesia crezca, pero esa pregunta es una pregunta equivocada, y ese enfoque no es un enfoque que a largo plazo y en la experiencia funcione. La pregunta apropiada, escríbanla allí, es: ¿qué está deteniendo el crecimiento en mi iglesia? ¿Qué está deteniendo el crecimiento en mi iglesia? Porque en Mateo 16, 18 Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Y si la iglesia es de Jesucristo, y si la iglesia es de Dios, entonces la iglesia debe crecer, porque todo lo que Dios hizo, sin excepción, crece. Todo, absolutamente todo. Las plantas crecen, los gusanos crecen, los perros crecen, los caballos crecen, las flores crecen, y todo obedece al mismo principio de una semilla que se siembra, y luego esa semilla brota y crece. Si la palabra de Dios es la semilla, entonces esa semilla debe brotar en mí y debe crecer, y la iglesia debe crecer. Ahora, escriban: el crecimiento viene de salud. Cuando un niño no crece, es cuando nos preocupamos, ¿no? Porque lo normal es que un niño crezca. Vaya, lo normal es que crezca. Casi nadie se preocupa si un niño crece o no, a menos que no esté creciendo. Pero si está sano, entonces va a crecer. Hay muchos libros y hay muchos seminarios y hay muchos que dicen: esta es la clave para el crecimiento de la iglesia. Hay por lo menos 5 corrientes o 5 tendencias que se han vuelto las 5 áreas o 5 denominaciones más grandes que hay. Unos dicen que la clave para el crecimiento de la iglesia es la alabanza. Que si tú tienes una buena alabanza y buenos servicios y cultos con una alabanza ungida, le llaman ellos, y que se sienta la presencia de Dios, eso va a hacer que tu iglesia crezca. Otros dicen: no, la clave para el crecimiento de la iglesia es el compañerismo, que nos amemos unos a otros, porque Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Y si la gente ve que nos amamos, vamos a ser como un imán que nos va a atraer. Y otros dicen: no, la clave para el crecimiento de la iglesia es el estudio bíblico, la enseñanza bíblica. Si tú no enseñas de la Biblia, si tú no enseñas de Cristo, si tú no discipulas, no vas a hacer que la iglesia crezca. Otros dicen: no, la clave del crecimiento es el evangelismo. Si no vas puerta por puerta, si no haces campañas, si no
estás llamando a la gente, tu iglesia no puede crecer. Y otros dicen, no, la clave para el crecimiento de la iglesia es el ministerio, ir a las cárceles, a los hospitales, a los orfanatorios, a las calles, servir a las necesidades de la gente, porque entonces hace crecer. Ahora, ¿cuál de los 5 tiene razón? Todos. El problema es que si nada más nos enfocamos en uno, la iglesia no va a crecer. Ahora, es importante definir lo que es crecimiento. Crecimiento no es engordar. Muchas iglesias engordan, pero no crecen. La cantidad de gente que se reúne no es lo que evalúa Dios para que una iglesia crezca. El crecimiento de una iglesia no se mide por la cantidad de gente que reúne, sino por la cantidad de gente que envía. Una iglesia de éxito no se mide por la mucha gente que puede reunir, porque pues los partidos políticos y los artistas reúnen mucha gente, sino cuánta gente puede establecer para que hagan exactamente lo mismo, cuántos discípulos se pueden formar, porque los panteones crecen, ¿verdad? Y se llenan y ya no cabe nadie más, pero son puros muertos, son puros cadáveres. Entonces, el crecimiento tiene que ver con que la gente que se gana se discipula y luego se envía a hacer lo mismo. Entonces, escriban acá, la salud viene del balance. Si el crecimiento viene de la salud ¿de qué viene? Del balance. Y el balance para que un niño crezca es que pues debe comer verduras, debe comer fruta, debe tomar agua, debe hacer ejercicio, debe ir a la escuela. También comen pues chucherías y comen un montón de cosas, pero tiene que haber un balance entre lo que come para que crezca. Si nada más le damos fruta, no va a crecer o va a crecer enfermo, porque ese es otro punto. Hay iglesias que están enfermas. Entonces, todas las iglesias son conducidas, son guiadas, son controladas o son manejadas o impulsadas por algo. Cada iglesia es controlada por alguna fuerza. Algunas son controladas por la tradición. Así lo hemos hecho y así lo han hecho todos desde hace muchos años. Entonces, así lo vamos a seguir haciendo. Y lo siguen haciendo de una generación a otra y a otra. Y lo triste es que por un tiempo hay un crecimiento, pero luego empieza a haber un decrecimiento. La tradición muchas veces termina oponiéndose a Dios y a lo que establece. Otras son conducidas por personalidades. Si hay un líder con un carisma que es usado por Dios, entonces la gente se reúne en torno a ese líder o van a ver a ese líder y congregan mucha gente. Y bueno, como que se medio pusieron las pilas algunos y pues ya cobran, ¿no? Y para verlos tienes que pagar, porque tienen tanto carisma que la gente paga por oírlos. Y las iglesias así crecen mucho, pero cuando el líder se muere o cuando el líder cae, que generalmente eso es lo que pasa ahorita, en Estados Unidos hay una crisis terrible porque las principales estrellas de la televisión están volviendo a caer. Eso ya pasó hace como unos 25 años, me acuerdo yo, que las estrellas de la televisión cayeron en adulterio, en fraude y en un montón de otras cosas. Hoy en día, los que están así, que son las grandes estrellas, ya empezaron a caer. ¿Por qué? Porque las personalidades no caben los ídolos, pues. Y muchas iglesias son formadas alrededor de una persona. Otras es por las finanzas, por el dinero. Entonces, el dinero mueve todo. El dinero, y entonces se establece como que un lucro. Y
muchas hacen eso, caen en esa trampa de comerciar con la gente. Entonces es como alguien, ¿no? Como ya pagó, pues quiere un servicio, ¿no? Entonces, como yo pago, pues entonces tú me tienes que dar, y ahí se mantiene una relación que tampoco dura. Tarde o temprano también eso truena. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Cuál es la alternativa bíblica? ¿Qué tipo de iglesia ofrece Dios? Escriban allí. La alternativa bíblica es ser una iglesia con propósito. Una iglesia, hasta que prenda el botón rojo. ¿Te sirvo qué? Ser una iglesia con propósito. Pues si alguien quiere refresco, ahorita van a ver si el café ya está. Ser una iglesia con... Yo café, por favor. Gracias. Y los textos son Proverbios 19:21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. ¿Sí? Los hombres han tenido muchas ideas acerca de cómo la iglesia debe ser. Hace años a mí me llegó una invitación para ir a un congreso de iglesias y decía, los tiempos han cambiado, la iglesia debe cambiar, los métodos de la Biblia ya no funcionan hoy. Necesitamos ver nuevos elementos, nuevas técnicas para ajustarnos a la tecnología y a la modernidad que hay ahora. Yo rompí eso y lo tiré, porque yo he pensado siempre que Dios sí sabía que iba a haber internet y televisión y vía satélite. Dios sabía todo eso. ¿Por qué no lo usó? ¿Por qué no dijo, en los últimos tiempos, estad alertas para que uséis la tecnología? No lo dijo. O sea, si Dios ya lo sabía y ni siquiera lo tomó en cuenta, quiere decir que no es indispensable ni es esencial. Podemos usarlo como una herramienta más, pero no como algo esencial para lo que Dios quiere que uno haga. Hoy en día hay tres países que son una llamada de atención o una bofetada o un balde de agua fría para todas las iglesias occidentales. Son China, Corea y Chile. En China, en Corea y en Chile, desde hace unos 50 años, un grupo de personas decidió hacer las cosas como estaba en el libro de los Hechos. Y dijeron, pues si aquí Dios dice que así fue, pues así fue. Y empezaron a despojarse de todos pues las cosas que no eran propias y que no tenían un fundamento bíblico. Hoy en día, en China, que no les permiten poner grupos, que no les permiten hacer cultos públicos, que está prohibido evangelizar, han crecido de menos de 100,000 cristianos en 1970, que Mao Zedong, él dijo que el cristianismo era historia en China, que había menos de 100,000 cristianos y que iba a desaparecer en la siguiente generación el cristianismo. Hoy en día hay más de 150 millones de cristianos en China. Y no por menos es que China es el imperio económico mundial hoy. Estamos invadidos, ¿verdad? Todo lo que compramos es chino. ¿Por qué? Porque lo hacen bien y lo hacen mucho más barato. Porque Dios está allí con ellos y ellos no han hecho las cosas como las hemos hecho nosotros aquí. Entonces, otro es Corea y Chile, que se han multiplicado por montones. En Chile, por ejemplo, hay un fenómeno raro, porque cuando han hecho el censo poblacional, pues pasan casa por casa, ¿no?
¿de qué religión es usted? Dicen, de ninguna. Entonces, ¿es usted ateo? Dicen, no. ¿Cree usted en Dios? Claro que sí. Entonces, ¿a qué denominación pertenece? A ninguna. Entonces, ¿no se congrega en ninguna iglesia? No. Perdón. Sí, ¿en cuál iglesia se congrega? Aquí en mi casa. No, pero dice, no. O sea, usted no asiste a ninguna iglesia, a ningún grupo. Blanquis. Y es que yo también Blanquis, llévales a las mesas. ya traen todos sus bolsitas de... Todos. Ok. No pueden clasificarlos porque no pertenecen ni a los pentecostales, ni a los bautistas, ni a los presbiterianos. Pues dicen, ¿y su pastor quién es? No, pues soy yo, dice, el jefe de la casa, o la que está en la casa. No, pues yo soy la que está llevando las cosas acá. Y en Chile ya más del 60% de la población es no católica. Y no saben cómo clasificarlos, porque tampoco son ateos, pero tampoco son evangélicos, ni pentecostales, ni metodistas. Entonces les llaman neocristianos, porque tienen que ponerles algo, ¿no? O sea, es un nuevo cristianismo. No, es el cristianismo de los hechos. Es el cristianismo más antiguo que existe, en el cual no pertenecías a ninguna asociación ni denominación, no tenías cobertura humana, tenías nada más la cobertura de Dios. Bueno, pero ustedes aquí en esta casa, ¿de quién dependen? No, de nosotros nada más. Claro, estamos en comunión con cientos de miles de casas más. Y es interesante que cuando se hacen las cosas como Dios manda, por eso dice aquí, muchos pensamientos hay de corazón de Dios, pero lo que Dios ha dicho, eso permanecerá. Entonces, ¿es mejor hacer las cosas como las estableció Dios? Aparentemente no cuadra o no checa con lo moderno, pero es lo que realmente funciona. Mateo 16, 18, lo acabamos de ver. Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, porque es la iglesia de Cristo. Y el diablo va a intentar de muchas maneras destruir la iglesia de Cristo. Lo ha intentado hacer de muchas formas. Satanás no sabía nada acerca de la iglesia. La iglesia, dice Pablo, era el misterio oculto desde los siglos y edades. Estaba escondido. Y cuando la iglesia surgió, el diablo no sabía qué hacer. Tardó 300 años el diablo para descubrir cómo vencer o cómo luchar contra la iglesia del Señor Jesucristo. Los mataba, los arrastraba, los perseguía, y hasta 3 siglos después descubrió cómo, metiéndose adentro, influenciando con ideologías que tenían que ver con las religiones de su época. Porque el cristianismo, cuando lo estableció Cristo, no estableció una sede, ¿verdad? Esta va a ser la sede. Que todos vengan del mundo, vengan a visitarme aquí en este monte donde yo me les aparecí, ¿no? Tampoco tenía un líder humano. Sí, gracias. Que a los 12 les dijo, váyanse, y los esparció por todo el mundo. Todas las religiones tienen una sede y tienen un líder. Y tienen una liturgia, tienen y tienen símbolos, no tienen elementos de culto. Cuando los mandó Jesús, ni siquiera los mandó con Biblia, ni siquiera, o sea, la persona en cada mesa puse un vaso. Y ahí están las bolsas para echar el pan. Sí, y ahí están las bolsas para echar pan y traer pan a cada parte. Jonathan. Entonces, Satanás logró hacerlo, y la iglesia entre el siglo VI y el siglo
XIV, o sea, durante muchos siglos, fue minada al punto que en la era del oscurantismo estuvo a punto de desaparecer. Pero la iglesia es de Cristo. Entonces no la dejó desaparecer y ha brotado, ha resurgido junto con la Biblia. En 1870 y algo, Carlos Marx dijo que la Biblia ya iba a ser un libro obsoleto e histórico, que ya iba a desaparecer cuando el comunismo empezó en su, pues, a surgir. Y en el mes de agosto es el mes de la Biblia, porque hoy en día, hoy más que nunca se imprimen más Biblias que en cualquier otra época de la vida. En los últimos 10 años se han impreso y distribuido más Biblias que en toda la historia de la humanidad. O sea, el cristianismo está emergiendo, pero corremos el riesgo de que si no hacemos las cosas como las ordenó Jesús, que pues no prevalezcamos. Ahora, si otros lo han hecho, ¿por qué no hacerlo también acá nosotros? En 1 Corintios 3, del 10 al 14 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La obra de cada uno se hará manifiesto, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Cuando habla sobre el crecimiento y la edificación de la iglesia, lo que más repite Pablo es esta palabra: cada uno, cada uno, cada uno, cada uno, cada uno, cada uno, cada uno. Porque el asunto de la iglesia no es de un concilio, o de un consejo, o de un grupo, o de un control. El asunto de la iglesia es de cada uno de nosotros. Si cada uno hacemos lo que nos toca hacer, entonces la iglesia camina y funciona como debe ser. Entonces, pongan como título: definiendo los propósitos de tu iglesia. Definiendo los propósitos de tu iglesia. Es importante definir los propósitos de la iglesia. ¿Por qué es importante definir los propósitos? No importa si eres tú y tu esposo y tus hijos, o si tienes una iglesia grande. Sea cual sea el tamaño o el lugar donde la iglesia esté, es importante definir los propósitos por 5 razones. Porque, uno, escriban, un propósito claro edifica. Un propósito claro edifica la moral. Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10 y Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Edifica la moral. ¿Por qué? Porque si todos establecemos los propósitos de acuerdo a lo que Jesucristo estableció, entonces lo que hagamos va a ser igual para todos. No va a haber aquí acepción de personas, ni va a haber aquí iluminados o quienes sean mejores que otros. No van a haber aquí jerarquías ni grados. Simplemente todos vamos a estar siguiendo lo que Jesucristo dijo. Y si es parejo para todos, entonces eso edifica nuestra moral. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo filosofías de hombres o filosofías de instituciones. Número 2, reduce la frustración. Reduce la frustración. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Santiago 1:18 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y a algunos, y a través de los años he escuchado esto más de una vez, de quienes han empezado a trabajar para Dios, lo que Isaías dijo en el capítulo 49, versículo 4. Por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. O sea, no ha servido de nada lo que he hecho. Hace poco me dio muchísima tristeza, pero un hombre que yo admiro mucho porque yo aprendí muchísimo de él, pero muchísimo de él. Estaba él como pastor en otra ciudad. Yo lo oí hace como unos 28, 29 años. Y si te pudiera decir quién era mi predicador favorito, era él. Y alguien que vive en la ciudad en donde él es pastor, hace como 3 años, porque pues cada año que nos veíamos en el encuentro, yo decía, oye, pues cómo está fulano de tal, no, que va. Porque yo, honestamente, yo quería ir a esa ciudad, nada más para ir a oírlo, porque me encanta cómo habla. Y él decía, oye, si yo fuera tú, yo iría ya. No, que yo he ido, que predica padrísimo. Y tiene ya como 1000 en su iglesia. O sea, está pues grande. Y de pronto hace 3 años, oye, ¿qué nos oíste que pasó? Le dije, no. Se fue, renunció, en público dijo así, y está eso pues grabado, que había perdido su tiempo, que todo lo que había hecho no había servido para nada, y se fue. Y dejó ahí la iglesia y ya se dividió como 3, 4 veces. Y ya nada más quedan ahí unos cuantos tratando de levantar el barco, y él se fue para Estados Unidos con su esposa y sus hijos. Y dije, ¿y ahora? Que todo lo que había hecho no había servido para nada. Mira, si hacemos las cosas como pensemos o como nos han dicho, ¿no? Porque muchas veces, o sea, yo lo hago como me lo han dicho. Y lo tradicional es, ya no cabemos en la casa, nos vamos a otra casa más grande. Ya no cabemos en esta casa. Ah, mira que yo tengo un restaurante, ya no cabemos en el restaurante, rentamos un local. Estamos en el salón, ya no cabemos en el salón, hermano, hay un terrenito por ahí. Ellos habían construido un auditorio para 1000 personas. Estaba de lujo, bien bonito. Pero mandó Jesús eso. Y parece que hay una fiebre y una competencia entre los pastores de tener el terreno más grande, el templo más grande, la iglesia más grande. Y eso frustra, porque no es lo que mandó Cristo. Yo estuve, esto sí te lo puedo decir yo, porque yo lo testifiqué y tengo el cassette en donde se grabó esto. El hermano Jesús Castelazo construyó un templo para 10,000 personas. Y las 10,000 caben sentadas ahí. Y deudas por todos lados. Y un día él dijo que Dios le había dicho que se había equivocado, que había sido un error hacer eso, y que se iba a ir a las montañas con los lacandones a empezar otra vez desde cero, que iba a pagar todas las deudas y que les iba a dejar el templo, y que si ver, no sé si lo hizo o no lo hizo, pero él lo dijo, yo lo tengo grabado. Y todo el mundo quiere ir tras esa carrera. Pues cuando no hay propósitos definidos, uno se puede desviar de lo que Dios nos ha dicho. Número 3, permite la concentración. Filipenses 3:13, Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. La iglesia debe ser eficiente y eficaz. Eficiente es hacer las cosas. 3:13. Eficiencia y eficacia no es lo mismo.
A ver, ¿cuánto es 3.325 por 4.832? Es 1.422.000. Fui eficiente. Te lo dije rápido. Pero no es cierto. Haz la multiplicación y vas a ver que no es cierto. Inventé el número. Entonces, hay quienes hacen las cosas a tiempo, pero las hacen mal. Y hay quienes hacen las cosas bien, pero las hacen tarde. Entonces, eficiente y eficaz es hacer las cosas bien y a tiempo. O sea, no solamente tengo que hacer las cosas bien, sino que las tengo que hacer en el tiempo que deben ser hechas. Porque si hago las cosas bien, pero fuera de tiempo, ya no sirve, ¿no? Haz de cuenta que hay una campaña, ¿no? Hay una concentración masiva y viene un político y vienen como 10,000 gentes. Y tú dices, voy a hacer aguas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay sed y pues vendo, ¿no? Y llegas 3 horas después de que terminó con todas tus aguas, no vas a vender nada. No tienes que, en el momento, a mí me impresiona cómo están a las vivas cuando hay tráfico. Cuando hay tráfico, luego están ahí con sus cosas. Esos son eficientes y eficaces, porque le atinan, se te antoja lo que están allí, pues vendiendo. La iglesia tiene que ser así. Y cuando los propósitos son definidos, entonces hay concentración y podemos ser eficaces y eficientes. Número 4, atrae la colaboración. Atrae la colaboración. Esdras 10:4 dice, ten valor y dinos qué hacer para rectificar lo malo que hemos hecho y de buen grado lo haremos. O sea, la gente se va a dar cuenta que no se está trabajando para un reino propio, sino para el reino de Cristo. Y va a estar dispuesta a hacer los cambios que haya que hacer. Filipenses 1:5, Pablo ahí dice, tú me has ayudado en la obra del Evangelio. Ahora que nos están haciendo auditoría, algo que no entienden es cómo hay tantos involucrados en ir por el pan, en traerlo, en llevarlo, en atender a las familias, en ir a la cárcel, y no tienen un sueldo. Es que decían, es que nos cuesta creerlo, que no les paguen un sueldo y hagan las cosas. Decimos, es que lo hacemos para Jesús, no lo hacemos para la institución, ni siquiera para los presos, lo hacemos para Cristo. Si es que me lo dicen, pero me cuesta entenderlo, porque como contadores, pues quieren entender las cosas, pero aquí está y cuadra, pero no lo entendemos. Proverbios 11:27 dice que el procura el bien buscará favor, o sea, el que busca el bien de otro va a tener la ayuda de otros. Si estás haciendo algo por otros, entonces va a haber otros que se te unan a hacer eso mismo. Y número 5, ayuda a la evaluación. Ayuda a la evaluación. Segunda de Corintios 13:5 dice, examínense a ustedes mismos. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo puedo evaluar si la iglesia no creció? Bueno, ¿qué es lo que nos hizo falta? ¿Qué es lo que hicimos mal? Y cuando los propósitos están claros, entonces podemos evaluar qué estuvo bien, qué estuvo mal y qué cambios hay que hacer. Entonces, otro título. ¿Cómo definir los propósitos de tu iglesia? Y aquí hay 5 tareas que nos vamos a dividir entre todos. ¿Quién te ocupó ya su cafecito? Para darles Somos en el... como unos 22, 4, 6, Pero 8, es que ya 10, no hay 12, vasos, Beto. Y por eso estoy... Por ejemplo, tú dame tu vaso, ¿no? Ahí te le echo. 21, 5. ¿No te lo podrás terminar, Vicky? 4 Puedo traer otros vasos, 4 cada un paquete uno. de vasos. Yo creo que sí. Entonces empezaríamos así.
y pues le voy, conforme a este orden, le voy asignando la tarea a cada uno. ¿Qué les parece? Porque miren, de hacer esta tarea o de no hacerla, de allí depende que tú estés convencido que lo que estás haciendo es lo que mandó Jesucristo. Y que no va a haber nada ni nadie que te pueda mover. Cuando llegue una filosofía o una doctrina nueva o algo, vas a decir, no, mijo, yo hago esto porque aquí está el papel, dice así, y lo voy a seguir haciendo así. Porque piensa esto, si Jesucristo se apareciera otra vez hoy, así, que naciera de una virgen y que naciera, ¿qué haría hoy Jesús? Lo mismo. A los 30 años. Lo mismo. Lo mismo que hizo hace 2000 años, ¿no? Entonces, Jesús hoy está aquí, está dentro de ti. Jesús quiere seguir haciendo hoy a través de tu cuerpo, de tus pies, de tus manos, a través de tu vida, lo que hizo hace 2000 años, ni más ni menos. Pero, ¿qué hizo? Entonces, la primera tarea, que la vamos a dividir entre ustedes 4, es, y anótenlas, por si de pronto dicen, no, pues yo también quiero verlo, es el ministerio de Cristo en la tierra. O sea, los hechos de Cristo, lo que hizo Cristo. Entonces, tú te vas a leer todo el Evangelio de Mateo y conforme lo lees vas a ir haciendo una lista de las cosas que hizo Jesús. No, sí, y si por no ejemplo, encuentras paquetes, compra de plástico. En Mateo cada paquete trae vemos 25, que se vale bautizó. como 10, 15 pesos. Porfa, hijo. Luego, pues vemos que ayunó y oró porque estuvo 40 días en el desierto. Luego vimos que resistió al diablo. Luego vimos que pues llamó a Pedro y Andrés, luego a Juan y a Jacobo, luego que predicó, y así una lista de lo que hizo. Si tienes una Biblia, o bueno, ustedes tienen esas Biblias que traen las palabras de Cristo en rojo, eso se lo brinca. ¿Por qué? Porque estamos tratando de ver qué hizo. Entonces tú tomas Mateo, tú tomas Marcos, tú Lucas y tú Juan. Y ahí van haciendo una lista de las cosas que hizo. ¿Saben por qué? Porque lo que Jesucristo hizo Es lo que tenemos que hacer. es lo que quiere que su cuerpo hoy nosotros hagamos. Ni más ni menos. Ya fueron por los vasos. La segunda tarea va desde Poncho hasta ustedes 2 y tú, ustedes 4. La segunda tarea son las ilustraciones de la iglesia. Y aquí tú tomas Romanos, tú tomas primera de Corintios, tú tomas segunda de Corintios y tú tomas Efesios. Pueden tomar cualquier otra carta. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Cuando en la Biblia se le llama a la iglesia de de alguna forma, está definiendo lo que la iglesia es. Por ejemplo, a los romanos, después de que se presenta Pablo, les dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios y llamados a ser de Jesucristo, santos y elegidos, por ejemplo. Entonces, allí estás viendo que la iglesia es santa, es amada, es elegida, es llamada a ser de Cristo. Entonces, todas aquellas calificativos que se usan para los hermanos es uno, santos, ¿sí? Son los calificativos de lo que la iglesia debe ser. Entonces, la iglesia debe hacer lo que hizo Cristo. La iglesia debe ser lo que fue hace 2000 años. Y si les llama que ustedes son benditos o son santos, la iglesia debe ser así. Entonces,
tienen que leer todo para ir pues viendo cómo se refería Pablo a los hermanos, y es en la forma en cómo se refiere a las iglesias, y es lo que la iglesia debe ser hoy. Sí, la institución de la iglesia. Tercera tarea, y ya nos creció el grupo, entonces tú tomas Filipenses, y ustedes dos, Gus, toman Colosenses, ¿sí? Y es leerla. A ver, mira, por ejemplo, Colosenses, empiezo a leer aquí. Puede ser que haya en 5, 7 o hasta 10, no importa cuántas. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos. Acá está. Entonces pongo número 1, santos. ¿Qué es lo que estamos descubriendo aquí? Que la iglesia debe ser santa. Y fieles. 2, fieles. La iglesia debe ser fiel. Hermanos. 3, la iglesia debe ser una confraternidad o una fraternidad, o deben ser familia entre ellos, que están en Colosa. Gracia y paz a Dios nuestro Padre. Dice: siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios. Dice el 4: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Fe, amor, porque dice: ustedes tienen fe y tienen amor, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos. Y se llama, y así siguen pues buscando qué es lo que la iglesia debe ser. Tercer tarea, entonces son ustedes 2, 3, 4, ustedes 5 aquí, y ya la última queda para acá. La tercera tarea es hacer un estudio de las iglesias del Nuevo Testamento. Ahora, si tienen Biblia de estudio, es muy fácil. Toman la Biblia y nos vamos a Gálatas, por ejemplo. Gálatas. Esta no es una Biblia de estudio, pero una Biblia de estudio trae la fecha. Está esta, por ejemplo, Filipenses. Dice aquí: ¿por qué leer este libro? ¿Quién escribió este libro y a quién fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿Cuál es el trasfondo de este libro? ¿Qué buscar en este libro? Este es un estudio sobre esta carta, sobre esta iglesia. Aquí te dice qué es lo que escribió, qué es lo que había. Entonces, cualquier Biblia de estudio, tienen que ustedes pues conseguir una para escribir quién escribió la carta, para quién lo escribió, por qué lo escribió, qué mensaje tiene. Un estudio, porque eso define lo bueno y lo malo de de las iglesias. Entonces, en Apocalipsis hay 7 iglesias. Ese es un solo estudio o una sola tarea. Eso te lo voy a dejar a ti, Ara. Las 7 iglesias de Apocalipsis son cortas. Tienes que leer las 7 para sacar qué virtudes, qué defectos, qué mensaje, ¿no? Marta, tú échate la de Filipenses, tú échate la de Colosenses, tú échate la de Gálatas, y tú hazte la carta de los Corintios, que es una de las más controvertidas y más complicadas iglesias. Si hay alguna iglesia que se parece a las de hoy, es esa, la de la de los Corintios. Casi que estás viendo retratado ahí. Y Mario, Julio y ustedes 3 son la cuarta tarea, que son los mandamientos de Cristo. Jesucristo dio más de 250 mandamientos a sus discípulos. Más de 250.
que están en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis. En Apocalipsis también dio. Es más, 7 veces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hay mandatos de Cristo en Apocalipsis también. Entonces, Mario, tú vas a tomar Mateo, tú, Julio, tomas Marcos, tú tomas Lucas, ella Juan y tú Apocalipsis. Y ahí sí, únicamente lean las letras en rojo. Y esas letras en rojo, las órdenes que Cristo da, eso es la lista que tienen que hacer para dentro de un mes. Ahora, 2 preguntas debes hacerte mientras estás haciendo cualquiera de estas tareas. Escríbelas ahí. ¿Qué debemos ser como iglesia? ¿Y qué debemos hacer como iglesia? Ahora, Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Ahí ponlo, Porque chico, ¿no? Muchas podemos gracias. hacer sin ser. Podemos hacerlo porque lo vimos en alguien, porque nos gustó, porque nos pareció interesante. Pero tarde o temprano te vas a cansar y lo vas a dejar de hacer. Pero si eres, lo vas a hacer, aunque no quieras, porque es tu naturaleza. Entonces, Él quiere que seamos primero, porque lo que somos va a determinar lo que hacemos. Entonces, a través de descubrir lo que Jesucristo hizo, lo que Jesucristo enseñó, lo que la iglesia es en el Nuevo Testamento, vamos entonces a definir en una sola frase lo que la iglesia es y lo que la iglesia debe hacer. Y cada uno, conforme a su tarea, escríbale ahí, porque ese sí es para todos. Van a escribir: la iglesia debe ser, y ahí vas a poner, y la iglesia debe hacer, y ahí vas a poner. O sea, tienes que escribir en un párrafo lo que, en base a lo que descubriste, la iglesia debe ser o la iglesia debe hacer. ¿Por qué? Cuando tú lo compruebas por ti mismo, por ti misma, absolutamente nadie te puede mover de lo que Él te ha mandado hacer. A mí me han presionado. ¿Por qué no pues construyen? ¿Por qué no hacen un edificio? Porque no lo veo aquí. Ahora, si lo quieres construir, tú construyelo tú, y si me lo quieres regalar, te lo acepto. Pero la iglesia no va a estar allí, la iglesia va a estar en mi casa. Usaremos eso para pues reunirnos todos juntos, pero la iglesia va a estar en mi casa. Porque es lo que establece Dios, y nadie te puede, o sea, ya no hay forma de que te muevan. Pero si no lo descubres por ti, entonces va alguien a llegar y te va a decir que es así, y te vas a ir para allá, y vas a dejar de hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, como otro título, pongan 4 características de una buena declaración de propósito. ¿Estamos aquí? Sí. 4 características de una buena declaración con propósito.